Muy buenas tardes a todos, autoridades, colegas y amigos. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta reunión anual de socios CAS 2021. Quisiera agradecer a todos ustedes la confianza y apoyo que nos brindan. Es algo muy especial si proviene de alguien a quienes les tenemos mucho respeto y apoyo, como son todos nuestros socios CAS. Durante esta reunión podemos abordar el tema de corrupción, mal de lo público a lo privado, impartido por el licenciado Edgar Rodríguez. Quisiera brindar la palabra al doctor Rudolf Theussen, representante de la Fundación Konrad Adenauer para Guatemala y Honduras, quienes brindará las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Annalisa. Muy buenas tardes, estimadas y estimados representantes de los socios de la CAS en Guatemala y Honduras. Es un gusto saludarles como amigas y amigos de la Fundación, así como de Alemania. En nuestra reunión del año pasado estábamos preocupados por la pandemia y los efectos que ella pudiera tener para nosotros y la población en general de los dos países. Al mismo tiempo, teníamos la esperanza de poder reunirnos presencialmente en el año 2021. Lamentablemente, no iba a ser. Y ahora estamos de nuevo en un encuentro virtual. Nos hemos acostumbrado a esta forma de trabajo, pero estoy seguro que todos nosotros estamos extrañando algo. Durante el transcurso de este año, los efectos de la pandemia ni siquiera han sido los malos más preocupantes. En toda América Latina, en toda la región centroamericana, tanto en Guatemala como en Honduras, vivimos una desintegración del sistema democrático. Abundan los ejemplos que muestran esta desintegración. Desde un ejecutivo tan débil que ni siquiera puede hacer que la gente acepte la oferta de vacunarse, cabe mencionar con vacunas donadas, hasta un sistema judicial sin independencia y casi colapsado. Pero hoy quiero enfocarme en lo que para mí es el ejemplo más destacado de la debilitación del sistema democrático y que representa la clave para revigorizar la democracia en nuestros países: el Parlamento. El Parlamento debería ser el órgano representativo de la población y de sus intereses, sus ambiciones y también sus convicciones. Desafortunadamente, y por el contrario, los parlamentos de Guatemala y Honduras se han convertido en los oscuros cuartos traseros de la corrupción. En Honduras, el intento de renovar la legislación que rige las elecciones, tanto de la presidencia como del Congreso, que se llevarán a cabo otra vez en noviembre de este año, este intento ha fracasado por intereses ajenos de los deseos de la mayoría de la población hondureña. Así, las negociaciones sobre la reforma de la ley electoral y de los partidos políticos no señalan una mejor representatividad del próximo Parlamento guatemalteco. En una democracia, para un parlamento ser representativo es más que estar debidamente elegido. Aunque esté el último, si no es el primero, no hay democracia, no hay verdadero gobierno soberano. Además, a un parlamento que carece de representatividad le falta también la legitimidad. Le agradezco mucho a nuestro ponente, Edgar Ortiz Romero, destacado abogado constitucional, por abordar esta tarde con nosotros el tema de la lucha contra esa úlcera pública que hace tanto daño a la vida de la gente, la corrupción.
Todos somos instituciones al servicio de la sociedad. Cada uno de nosotros es vital para el crecimiento y beneficio de nuestros países y de la región. Cada vez es mayor el número de especialistas en diversas disciplinas que forman parte de la estructura permanente o temporal de los socios CAS, lo cual permite que hagamos posible una red de trabajo unida por un esfuerzo común. El fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo social en base de una economía social de mercado. Quiero aprovechar esta reunión para reiterarles el compromiso con todo lo que esta fundación representa. Deseo que ustedes encuentren en la CAS una puerta abierta, accesible y cercana, dispuesta a ayudar y colaborar. Con una trayectoria de más que 40 años en esta región, la CAS tiene el privilegio de contar con muchos socios por un largo periodo de tiempo. Por eso, más que todo, quisiera agradecerles con todo mi corazón la confianza y el apoyo que nos brindan. Nosotros, el equipo CAS Guatemala y Honduras, valoramos mucho su consejo, sus ideas y su constante e incansable compromiso a nuestro trabajo. En nuestro encuentro hace un año, reflexionamos sobre diferentes acciones a nivel nacional o internacional que cada uno de nosotros podría tomar. Empezamos entonces con hacer balance de dónde nos encontramos hoy con nuestros compromisos del año pasado. Muchas gracias a nuestro moderador de este ejercicio, Jair Dabroy. No puedo terminar sin mencionar que esta reunión anual será la última para mí, ya que regresaré a Alemania a mediados de 2022. Espero poder reunirme presencialmente con ustedes antes de salir de esta región. Por el tiempo que me queda, nada me entusiasma más que continuar a trabajar con todos ustedes para asegurar una mejor calidad de vida a los habitantes de ambos países. A todos ustedes, mis mejores deseos para que esta tarde se constituya en un exitoso encuentro para el intercambio de experiencias y ideas. Muchas gracias por su activa participación. Muchísimas gracias al doctor Rudolf Toisen. Quisiera brindar las palabras al doctor Jair Dabroy, quien será nuestro moderador del día de hoy. Él es el coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ACIES y nos estará brindando la presentación de resultados de la reunión 2020 y la introducción al tema de la reunión de 2021. Gracias. Muchas gracias, Annalisa. Buenas noches a todas y a todos. Pues bienvenidos a este espacio, que es su espacio, la reunión de socios de CAS 2021. Hay una serie de compromisos que se adquirieron el año pasado que me voy a permitir proyectarles y tienen relación con el taller foro que se tuvo por medio web por situaciones de la pandemia, donde abordamos el nuevo orden mundial y hablamos sobre la nueva reconfiguración del poder político y económico que se está dando a nivel global. Esta reunión la tuvimos en noviembre del año pasado y vamos a presentar los puntos que se acordaron por parte de los socios, así como los resultados que fueron entregados por cada uno de las contrapartes. El primer punto tiene que ver con las acciones concretas que se planteaban dentro de los planes de trabajo. Si se recuerdan, conversamos dentro de los grupos sobre algunas acciones concretas que podíamos encontrar dentro de al menos 4 puntos generales. El primero de esos puntos es el eje político y uno de los acuerdos que se habló fue poder descentralizar el campo de acción que se tiene, reconociendo el tema de los gobiernos locales para poder legitimar las acciones políticas.
El segundo de los puntos fue tratar de priorizar la inclusión de temas del ODS relativo a paz, justicia y democracia en las agendas de trabajo de cada una de las instituciones que trabajaron en el eje político. Como resultado, cada uno de los socios entregó una serie de cursos que se estuvieron brindando entre el 2020 y el 2021, así como talleres y capacitaciones que facilitaron tanto el tema de descentralización del campo de acción, el campo político, sobre todo vinculado al tema de gobiernos locales, que es una de las acciones que más nos preocupaba, así como la priorización del ODS Paz, Justicia y Democracia. Como segundo punto, en los participantes del eje económico, se abordó el tema de las tecnologías en la aplicación de nuevos negocios y la definición de una reconstrucción económica post-COVID-19. Si bien no hemos logrado superar el tema del COVID-19 a nivel global, y obviamente Guatemala por su situación de desarrollo pues tiende a estar un poco más rezagado que el resto de países de primer mundo, se encontraron varios resultados presentados por los socios de CAS. Dentro de esos podemos detectar la formación de nuevos espacios para el aprovechamiento de tecnologías y la discusión con otros socios que se tuvieron en el 2020 y 2021 para intentar articular esfuerzos metodológicos. El tercero de los puntos tiene relación con el eje social y acá hubo dos acuerdos. Primero, revisar y actualizar las propuestas de pacto fiscal. Y segundo, incidir en la ampliación de la cobertura educativa y la reforma de la educación privada y pública. Como resultados, los socios de CAS plantearon la continuación en la incidencia, la investigación y el apoyo técnico basados en la Agenda Nacional de la Educación con Calidad. Y como un segundo punto, la promoción de la política de empleo decente con metas al 2032, que está en consonancia con el CATUM, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Como cuarto punto, tuvimos las acciones que se presentaron en el eje cultural, donde cada una de las organizaciones habló sobre el enfoque que requerían sus trabajos, sobre todo con temas como la inclusión integral del tema de pueblos indígenas, el multiculturalismo y la diversidad social. En cuanto a los ámbitos políticos y sociales, se habló sobre la inclusión entre las prioridades de conservación y defensa del medio ambiente y el derecho humano al agua. El tomar esto como uno de los puntos torales para abordarlo en función de la diversidad de actores, tanto locales como regionales, nacionales e internacionales. Los resultados presentados por los socios estuvieron en consonancia con unas agendas investigativas que vinculaban un enfoque integral sobre pueblos indígenas, que abordaban temas de multiculturalismo y de diversidad social. Y sobre todo, encontramos dentro de las agendas de trabajo resultados que están vinculados a temas medioambientales en la región. Eso es básicamente lo que trabajamos en el año 2021. Y tenemos un reto para el año 2020, y lo trabajamos para el 2021. ¿Cuál es el reto que tenemos para el 2021-2022? Pues uno de los temas que le preocupa bastante a la Fundación Konrad Adenauer es el tema de la lucha contra la corrupción y sobre todo poder vincular una agenda de transparencia a las acciones de trabajo que realizamos en cada una de las instituciones. Cabe mencionar que Guatemala no necesariamente está calificado entre los mejores países en cuanto a temas de corrupción, que es el tema que vamos a tomar como punto toral y que vamos a tratar de incluir dentro de nuestras agendas de trabajo para lo que resta del 2021 y el 2022. Si revisamos los últimos datos presentados por Transparencia Internacional, encontramos que Guatemala es uno de los países con más bajo punteo en el índice de percepción de corrupción 2020. Acá estamos tan solo a 10 puntos de Venezuela, que es el más bajo de la región. Si nosotros nos ponemos a revisar el índice de percepción de corrupción que evalúa a 180 países, vamos a encontrar que en el caso de América Latina y del Caribe hay 31 naciones que fueron evaluadas, donde Guatemala está entre las 5 posiciones más bajas de la región, junto a Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela. Si lo vemos a nivel global, el país queda por debajo del promedio de la región peor calificada a nivel mundial, que es el área subsahariana del África, que tiene una calificación de 32 puntos. Guatemala, en este sentido, comparte posición con países como Irán, el Líbano, Madagascar y Nigeria.
Naciones que se van caracterizando por tener economías colapsadas, estar en guerra o contar con gobiernos autoritarios. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de corrupción, sobre todo tratando de vincularlos a la agenda de trabajo que tiene cada uno de los socios de la Fundación Konrad Adenauer. Y para ello nos honramos con contar con la presencia de Edgar Ortiz, que tiene no solamente experiencia en el ámbito político, sino también en el ámbito jurídico. Y para ello me permito presentar a Edgar, que es director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, y está encargado de las investigaciones jurídicas en torno a este trabajo y a su incidencia. Así que bienvenido, Edgar. Edgar, para ponerlos en contexto, es máster oficial en economía, además de ser licenciado en ciencias jurídicas y sociales y abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín y máster en economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Así que bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Jair. De verdad que gracias por la invitación. Me honra mucho acompañarlos en este evento tan importante, además porque se trata de una audiencia selecta, ¿no? Y creo que poder dialogar con gente de este nivel, pues siempre es un honor. Así que agradezco mucho la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Como sé que son un público conocedor del tema, ¿no? Porque todos los aquí presentes en el ámbito de su trabajo, pues conocen muy bien de qué estamos hablando, pues me preguntaba yo cómo podía abordar esta conversación que se ha dado bien titular corrupción, mal de lo público y lo privado, ¿no? Así que yo me he atrevido a sugerir en esta noche, pues tratar de exponer en términos generales una tipología de la corrupción, en términos muy generales, obviamente, quizás para tratar de entender qué nos dice la literatura al respecto de la corrupción, cómo suelen entenderla, y tratar de aterrizar al caso concreto de nuestra región, ¿no? De la región centroamericana, o digamos de Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿no? Que tenemos problemas compartidos. Entonces, esa ha sido un poco la idea que yo planteo en esta conversación, para que por supuesto luego en el ámbito de las preguntas podamos intercambiar impresiones, ¿no? Como ustedes saben, y ya lo mencionaba Jair en su exposición, Transparencia Internacional, que es una de las entidades con mayor autoridad en el tema, define la corrupción típicamente como el abuso de un poder encomendado para obtener ganancias privadas, ¿sí? Es decir, es la forma más generalmente aceptada para definir la corrupción. Y entonces corrupción significa muchas cosas, porque si corrupción es abusar de un poder conferido, de un poder encomendado para obtener beneficios privados, pues la verdad es que hay muchas formas en las cuales uno puede obtener beneficios o ganancias privadas a partir de un poder encomendado. Esos actos de corrupción que yo he enumerado y que ustedes tienen en pantalla, pues van desde el soborno, la extorsión, el intercambio de favores, el nepotismo, el cronismo, ¿no? Que no sé cómo traducirlo, ¿no? el crony capitalism, ¿no? El capitalismo de amigotes. Pero también hay el fraude judicial, el fraude contable, el fraude electoral, y bueno, y así nos vamos con una serie de conductas que generalmente consideramos constituyen corrupción. Sin embargo, a veces resulta ser que no toda la corrupción es igual, ¿sí? No toda la corrupción tiene el mismo efecto, ¿sí? Estamos de acuerdo en principio, y estoy seguro que concluiremos al final, en que la corrupción no es deseable, ¿sí? Y estamos todos de acuerdo con que la corrupción es un problema. Sin embargo, no siempre estamos tan, digamos, al tanto de por qué es un problema, ¿no? Y no siempre estamos al tanto de por qué es un problema, porque no toda la corrupción es igual, no toda la corrupción genera los mismos daños, porque corrupción, vamos a plantearlo en términos no cínicos, pero honestos y realistas, la corrupción existe en todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, uno puede decir, bueno, ¿por qué si hay corrupción en países industrializados, pues por qué son ricos, porque tienen renta alta? ¿Y por qué países como Guatemala, El Salvador, Honduras, pues son pobres y tienen corrupción?
Bueno, vamos a ver que lo que pasa es que no toda la corrupción es lo mismo. Y en pantalla tienen dos fotografías. Hay un chiste, ¿no? Que se cuenta, que por lo menos me lo han contado a mí, estoy seguro que ustedes lo han escuchado, ¿no? Se dice que están un guatemalteco y un mexicano en la frontera. Y el mexicano le dice al guatemalteco, mira, ¿ves la carretera que está por allá? Y voltea a ver la foto que está al lado izquierdo. Y el mexicano le dice al guatemalteco, mira, el 50% para mí. Y el guatemalteco le contesta, mira, ¿ves la carretera que está allá? Y le señala la imagen del lado derecho. Y dice, ¿qué carretera? Le dice, bueno, exactamente, el 100% para mí. Entonces, es un chiste, ¿no? Obviamente no estoy diciendo ni que los guatemaltecos sean más corruptos que los mexicanos o que los mexicanos menos corruptos, ¿no? Es un chiste viejo, pero que ilustra el punto que quiero hacer. ¿Cuál es el problema en este chiste? El problema es que en ambos casos hay corrupción, en ambos casos hay un problema, ¿sí? Pero no cabe duda que es una situación todavía peor, ¿sí? El segundo escenario, ¿no? En el que te dice, mira, no hay carretera, el 100% es para mí. Entonces eso nos lleva un poco a tratar de entender la corrupción, digamos, en sus distintas manifestaciones. Y aquí me apoyo mucho el trabajo que ha hecho de forma muy interesante la profesora Yuan Ang, que ha escrito un libro muy interesante que recomiendo mucho, que es China's Gilded Age, ¿no? En la que ella dice, bueno, ¿cómo es posible que China, siendo un país con altos índices de corrupción, haya sacado de la pobreza a 500 millones de chinos en 30 años? O sea, esto merece una explicación. O sea, no es así nomás que digamos, China es corrupto y boom, resulta que el país crece, ¿no? Y que genera cierta prosperidad. Entonces dice, bueno, miren, lo que pasa es que la corrupción no siempre se manifiesta del mismo modo, ¿sí? Y entonces podemos hablar de 4 tipos de corrupción. En primer lugar, robos de baja escala, ¿no? Pensemos en la extorsión a más bajo nivel. Llega un policía, le dice a un vendedor ambulante que no puede vender sus productos en la calle, ¿sí? Le extorsiona y le pide una coima, una mordida para no molestarlo y dejarle vender, ¿no? Eso, por ejemplo, es un problema. Sí, es un problema. Pero, por supuesto, ocurre a una escala baja, digamos, a niveles medios y bajos. Los burócratas de bajo rango se aprovechan de esa situación y, por supuesto, que generan ineficiencias, ¿no? El hecho de que, pues, un funcionario de bajo rango cobre, pues, sobornos encarece el servicio, no permite que la gente pueda hacer uso de sus derechos, etcétera, ¿no? Pero vayamos a la segunda categoría. Es diferente cuando la corrupción se da a gran nivel, es decir, cuando la malversación alcanza no ya, digamos, la típica relación entre el policía que le cobra una extorsión a un vendedor ambulante, sino cuando ya la corrupción ocurre a altos niveles, pues ya la situación cambia. Ya no son los actores de la corrupción los funcionarios medios o bajos, sino que ya se da a los rangos mayores, y aquí ya tenemos otro tipo de problemas. ¿Qué problemas? Pues bueno, que los funcionarios que tienen a su cargo prestar un servicio o regular un sector, pues ya no están haciendo su trabajo, sino que empiezan a utilizar el puesto para beneficio personal, y eso daña de alguna forma la prestación de servicios a otro nivel mucho más grande que el primer caso. En tercer lugar, una corrupción muy conocida, la que se le llama corrupción de facilitación, es el clásico soborno que se paga para acelerar trámites, ¿no? Esto ocurre mucho en países con burocracias ineficientes. Hay que hacer demasiados trámites para obtener un permiso, entonces la gente paga un soborno para acelerar el trámite. Nosotros lo vivimos recientemente con los pasaportes, ¿no? Los medios de comunicación lo reportan. Dice, mire, si usted pide cita para el pasaporte, le dan cita para dentro de 10 meses, 8 meses. Entonces aparece una persona que le ofrece que por 600 quetzales le consigue una cita más pronto, ¿no? Ese es un típico ejemplo de corrupción que facilita el trámite. No necesariamente lo que obtienes es ilegal, porque al final el pasaporte lo obtienes de forma legal. Vas a la agencia de migración, te dan tu pasaporte, o sea, no cometiste un delito al recibir el pasaporte, pero sí pagaste un soborno para que te adelanten en la lista. Y luego, el cuarto punto es la corrupción relativa al acceso de rentas, ¿sí? Esta corrupción es todavía más compleja, ¿sí? Es corrupción en la que ya hablamos de que los funcionarios se coluden con las élites, ¿sí?
para darles acceso a una renta, ¿sí? Por ejemplo, que un empresario soborne a un político y le diga, mira, te doy un soborno y a cambio tú me das el permiso para explotar, no sé, las telecomunicaciones o la telefonía o la electricidad y digamos, me cobras menos de lo que me cobrarías si me das un mercado cautivo, yo me voy a hacer multimillonario y a ti te voy a dar una comisión, ¿sí? Resulta ser, y a la derecha tenemos una matriz, que este tipo de corrupción, la última, es la corrupción que es más frecuente en países industrializados, ¿sí? Y la que es muy frecuente, por ejemplo, en China. En China, si ustedes observan, los escándalos de corrupción se dan a un nivel muy alto, donde los funcionarios chinos negocian con empresarios, les dan proyectos de construcción, les dan proyectos de remodelación, de carreteras, etcétera, ¿no? A cambio de un soborno, pero de alguna forma van creando, ¿sí? Van creando obra, van creando cierta prosperidad, por supuesto, con un costo altísimo, ¿no? Y el costo altísimo es que la gente que vive dentro de ese sistema, la gente que es parte de esos acuerdos, se hace multimillonaria y el resto de la población, pues, simplemente se les salpica un poquito, ¿no? Entonces, aunque son países que crecen, ¿no? Que generan crecimiento económico, pues también tienen un costo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con los dos, otros tipos de corrupción? Que son estos que están aquí. El problema con la gran corrupción, ¿sí? En la que lo que tenemos es una corrupción que se enfoca en la malversación de fondos, en la sustracción de recursos del Estado, ¿sí? Para beneficio privado, es que ni siquiera se presta un servicio, ni siquiera se genera una obra que de alguna manera, derrame beneficios para la población. Es directamente una corrupción que se llama corrupción predatoria, ¿no? En la que la corrupción directamente es simplemente succionar los fondos públicos para engrosar los recursos de una élite que logra controlar el Estado, ¿sí? A cambio de prácticamente nada, ¿no? O a cambio de muy poco. El problema que tenemos en países como los nuestros es que el tipo de corrupción que predomina, no quiere decir que no haya otros tipos de corrupción, pero el tipo de corrupción que predomina es precisamente esta corrupción que llamaremos gran corrupción o corrupción predatoria. Entonces, el problema de tener este tipo de corrupción es, como he dicho antes, que es el peor de los males, ¿no? Porque tenemos corrupción sin siquiera tener algún tipo de contraprestación. Aquí me auxilio ahora de un trabajo muy interesante que hace Susan Rose Ackerman, ¿no? Que es una de las pioneras o probablemente autoras más interesantes sobre estudios anticorrupción, y dice, miren, ¿cuáles son las causas de la corrupción? Podemos identificar 3 grandes factores: la cultura, los incentivos y las instituciones. Sobre la cultura, por supuesto que es una variable importante, ¿no? Pues nosotros enfatizamos mucho la cultura de la legalidad, y por supuesto que la cultura tiene un rol en reforzar la creencia de que no está bien cometer actos de corrupción, y eso tiene un efecto final sobre los niveles de corrupción. Sin embargo, la cultura, al fin y al cabo, es un conjunto de instituciones informales, de costumbres, de usos, etcétera, y por supuesto que tiene una importancia, pero una importancia muy limitada. Y de hecho, lo que se ha encontrado en los estudios es que la cultura a veces está muy asociada al ambiente en el cual nos desempeñamos, ¿no? Cuando se hacen estudios de gente que vive en países corruptos, la gente ve menos peor, ¿no? Pagar sobornos que gente que vive en países que no son corruptos. Entonces uno dice, bueno, es que se retroalimenta la cultura. Si yo vivo en un país en el que nadie confía en la autoridad, por ejemplo, veo más normal pagar un soborno, mientras que si vivo en un país en el que sí se cree en la autoridad, sí se respetan las leyes, la gente tiende a juzgar con mayor negativismo, por ejemplo, pagar sobornos, ¿no? Entonces, no está muy claro si la cultura al final es la causa o el resultado, ¿no? de un ambiente de menos corrupción. Lo cierto es que sí tiene un rol importante. Sobre todo, un ingrediente, y es la confianza, ¿sí? Sobre todo la confianza en las instituciones. En la medida en la cual
cultivemos una confianza en la institución, en la ley, pues la corrupción se reduce. En la medida que haya menos confianza en las instituciones, pues la corrupción tiende a aumentar. Pero luego hay otras dos variables que son probablemente más importantes y son los incentivos. Hay incentivos que definitivamente fomentan la corrupción. Cuando los funcionarios son mal remunerados, cuando los funcionarios actúan en un ambiente en el que no hay reglas claras, ¿sí? Es decir, donde tienen mucho margen de arbitrariedad. Y aquí me pongo un poquito abogado, ¿no? Porque dicen discrecionalidad y siempre les digo, miren, perdón, pero la discrecionalidad es inherente a la burocracia, ¿sí? Lo que no es inherente a la burocracia es la arbitrariedad. La discreción está bien en la medida que está enmarcada dentro de un parámetro técnico, dentro de un parámetro, digamos, de diligencia, de pericia, de expertaje, pero la arbitrariedad es un problema. Y sobre todo la falta de transparencia. Mientras más opaco es el ambiente en el cual se mueven los funcionarios y en el cual se mueven las relaciones, pues hay más, digamos, espacio para la corrupción. Y por último, obviamente las instituciones, ¿sí? La estructura política, la estructura legal, el respeto a la ley son muy importantes. No hay consenso en que la democracia sea necesariamente sinónimo de menor corrupción, perdón, pero generalmente sí es el caso, ¿no? De que los regímenes democráticos, auténticamente democráticos, o sea, con todo lo que eso significa, pues al ser más transparentes y más abiertos, tienden a favorecer menos la corrupción. Una estructura legal que funciona y una cultura de respeto a la ley también tienden a reducir la corrupción. Así que obviamente estos son los ingredientes que nos explican por qué hay o no, por qué hay alta o baja presencia de corrupción en los países. Y aquí les pongo yo un ejemplo de cómo podemos ver la variable cultural en acción. Esta fue una encuesta que hicimos en 2019 y aquí solo les comparto dos preguntas para que vean cómo culturalmente, por ejemplo, la corrupción, y me regreso aquí a mi categoría, por ejemplo, la corrupción de facilitación en un país como el nuestro, donde la burocracia es muy disfuncional, se valora diferente que la corrupción predatoria. Preguntamos si una madre con varios hijos necesita obtener la partida de nacimiento para uno de sus hijos y para agilizar el proceso paga 40 quetzales de soborno a un empleado público. Solo el 58% dijo que eso es una práctica corrupta que tiene que ser castigada. Un 23% dijo que era una práctica corrupta pero se justificaba e incluso un 10% dijo, miren, ni siquiera es una práctica corrupta. Sin embargo, cuando le preguntamos a la gente, mire, un diputado acepta un soborno por $10,000 que le pagó una empresa a cambio de una ley que favorece a esa empresa. ¿Eso está mal, sí o no? Y ahí sí el 80% te dice sí, eso es una corrupción definitivamente que tiene que ser castigada, ¿sí? Entonces dense cuenta que la variable cultural depende muchísimo del contexto en el que estemos. Probablemente si hiciera esta pregunta la uno en Alemania, quizás el resultado sería distinto porque la gente tiene otra expectativa, ¿no? La expectativa es que ¿para qué vas a pagar un soborno? Si primero está mal y segundo, ¿por qué? Si el sistema probablemente funciona, ¿no? Ni siquiera es algo que te plantees, ¿no? Así que, para ir concluyendo, quizás el punto que yo quiero enfatizar es que el riesgo que tenemos nosotros es vivir en ambientes en los cuales la corrupción predatoria es el tipo de corrupción que predomina. Insisto, no estoy afirmando que otros tipos de corrupción son deseables. Por supuesto que en un mundo ideal, en un plano ideal, todos deseamos reducir la corrupción al mínimo posible. Sin embargo, la corrupción rentística, ¿no? Que fue la que les comenté que está muy estudiada en este libro de Yuan Yuan en China, es también un tipo de corrupción que vemos en naciones industrializadas, ¿no? Y no siempre la corrupción rentística es ilegal, ¿sí? A veces es, entre comillas, legal el cabildeo, el lobby, ¿sí? Ese intercambio de favores, a veces no es tan fácil detectarlo como algo ilegal, mientras que la corrupción predatoria es evidentemente ilegal, es sustracción directamente de recursos, extorsión, amenaza, ¿sí? Coacción en muchos casos, y quizás el riesgo es que un país o unos países que profundicen la corrupción predatoria pueden llegar a tener resultados muy adversos, ¿sí? Si lo quisiéramos comparar, la corrupción rentística, ¿sí? Es decir, ese mundo de enmielamiento entre élites y políticos, ¿no? Que
en el que se extraen rentas monopólicas, privilegios, es una corrupción como equivalente a los esteroides, ¿no? Te pueden provocar economías que crecen, pero con efectos secundarios. Desigualdad, injusticia, ¿verdad? Que de alguna forma es algo que vemos en los países industrializados, ¿no? Mucho descontento por la desigualdad. Entonces sí, parece que la economía crece, pero el pastel no crece igual para todos. Entonces es como los esteroides, ¿no? Cuando la gente consume esteroides, parece que mejora su condición, pero un costo y unos efectos secundarios muy grandes. Pero la corrupción predatoria es como las drogas tóxicas, ¿sí? Hacen muchísimo daño y ni siquiera te permiten crecer, ¿sí? Entonces, estamos en el peor de los mundos. Estamos en el mundo en el cual estamos dañando nuestra economía, nuestras instituciones, ¿sí? Estamos alejando la inversión, hasta el turismo, porque obviamente aparejado con la corrupción predatoria viene el crimen organizado, la violencia, la delincuencia, y entonces el deterioro viene a un costo muy alto y es muy difícil pensar que con ese tipo de corrupción se puede crecer. Y este es mi último punto de conclusión, y quizás sea un punto obviamente debatible. Muchas veces se suele decir que la corrupción no es un obstáculo al crecimiento económico. Y lo que yo pongo en disputa es, bueno, eso es cierto si el tipo de corrupción que predomina en tu país no es predatoria. Pero si tenés corrupción predatoria, es muy difícil que tu país pueda crecer económicamente, ¿sí? Porque no están dadas las condiciones para que eso ocurra. Así que con estas ideas muy generales, yo concluyo mi exposición, que espero se haya ajustado en tiempo. Muchas gracias, Edgar, por tu exposición. Como uno de los puntos relevantes de preocupación que tiene la Fundación Konrad Adenauer es tratar de posicionar el tema del combate contra la corrupción y la cultura de la legalidad como parte de un eje programático entre las acciones que la CAS asume en la región y que permite sumar coordinadamente a este eje a sus socios. Para ello, lo que intentamos el día de hoy es poder coordinar con cada uno de ustedes acciones que permitan implementar en su plan de trabajo puntos que puedan contribuir a la lucha contra la corrupción en la región. Además, vamos a buscar, en la medida de lo posible, establecer algunas medidas programáticas que permitan evidenciar acciones de lucha contra la corrupción. Pero antes, tenemos una encuesta para la cual voy a solicitar el apoyo del equipo de CAS, en la cual le queremos hacer 4 preguntas a cada uno de ustedes y quisiéramos pedir su colaboración para estar atentos, porque una vez haya sucedido una pregunta y pasemos a la siguiente, es imposible regresar a la pregunta anterior. Así que por favor al equipo de CAS, si podemos proyectar la primera de las preguntas para nuestros socios. Y la primera pregunta es: ¿cuáles son las áreas de la esfera pública que se mencionan a continuación en las que ustedes consideran que son más proclives a la corrupción? 1, el tema del gobierno en cualquiera de sus niveles, nacional, regional o local, los partidos políticos, los entes de seguridad y justicia, entiéndase aquí policías, fuerzas armadas o jueces, los empresarios, o si es más bien un problema de la sociedad en general. Para ello vamos a dar un espacio más o menos de 1 minuto por cada una de las preguntas, así que les pedimos de favor poder reaccionar inmediatamente. Tenemos 74% de la participación. Los invitamos a completar la primera pregunta porque es necesario para poder pasar a la siguiente, el completar el 100% de los socios de CAS participando en la respuesta. Vamos a dar paso a la pregunta número 2. La pregunta número 2 es la siguiente.
¿Cuál es el poder del Estado más proclive a la corrupción? Como primera opción tienen al gobierno central, como segunda opción al Congreso de la República y como tercera opción al organismo judicial. Cualquiera de los tres poderes a ser señalados por cada uno de ustedes. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta, la pregunta número 3. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el poder, en este caso, perdón, en qué problema público ven más reflejada la corrupción? ¿En el sistema de salud, en la seguridad pública, en la seguridad alimentaria y nutricional, en la educación o en la justicia? Por último, vamos a dar paso a la pregunta número 4. La última pregunta es si consideran ustedes que se incrementó la corrupción con la pandemia de COVID-19. Tienen como opciones sí, no, es lo mismo o no saben. Bueno, muchas gracias por haber respondido nuestra encuesta. En unos minutos vamos a compartir los resultados de la misma, pero antes quisiéramos darles el espacio para que ustedes puedan plantear las preguntas a nuestro ponente, en este caso a el maestro Edgar Ortiz. Así que les pediría de favor que podamos usar los canales, en este caso del chat, para poder trasladar las preguntas que ustedes consideren necesarias hacia nuestro expositor el día de hoy. Edgar, una pregunta que tenemos por acá es, ¿cómo se relaciona el tema de la corrupción vinculado a la calidad de la democracia de los países? Sería la primera pregunta que planteamos para tu intervención y luego damos paso a otras preguntas que ya nos van llegando acá al chat. Sí, yo creo que, como decíamos, una de las variables probablemente sea, no probablemente sea, sino una de las variables importantes para contrarrestar la corrupción es
pues la variable política, ¿no? Es decir, qué sistema político predomina. Cuando digo que cuando se dice en la literatura que la democracia, digamos, favorece menos la corrupción, es la democracia entendida en sentido, digamos, conceptual, ¿verdad? No únicamente una cuestión electoral, ¿no? O sea, hay elecciones en muchos países, pero no necesariamente hay instituciones democráticas. Entonces, sí, creo que hay una correlación directa. En la medida en la que haya, por ejemplo, más transparencia, en la medida que haya partidos políticos más institucionalizados, en la medida que haya canales de participación para la sociedad civil, en la medida que haya, digamos, gobierno electrónico, por ejemplo, que es una cuestión que no es secundaria y no es menor, ¿no? Es decir, que la ciudadanía pueda tener acceso a la información, de alguna manera ayuda a que la corrupción sea menor. Yo lo digo aquí porque estamos en un ambiente académico, ¿no? Los economistas siempre hablan de que hay un nivel óptimo de corrupción, que no es cero, ¿no? Porque es prácticamente imposible alcanzar un nivel cero de corrupción. Pero evidentemente en la medida que haya más controles, uno puede reducir ostensiblemente la presencia de corrupción en la medida en que el sistema político sea abierto. Lo digo porque en contextos como el latinoamericano, nosotros, si vemos el índice de democracia de la revista The Economist, solo Costa Rica, Uruguay y Chile se consideran democracias plenas. Los demás países estamos en la categoría de regímenes híbridos, ¿no? Entonces, a veces dicen, es que la democracia trajo más corrupción a nuestros países. Yo digo, ojo, no es la democracia, es precisamente la falta de transparencia de instituciones auténticamente democráticas las que permiten la corrupción en nuestros países. Es decir, nosotros no somos democracias consolidadas y precisamente esos espacios de opacidad, esos espacios de falta de meritocracia, de falta de controles, son los que permiten la corrupción. O sea que creo que fortaleciendo la democracia, evidentemente, es que uno consigue bajar un poco la corrupción, ¿no? Creo que estás silenciado, Jair. Tenemos una pregunta de los participantes. En este caso nos la plantea Lorena Escobar y es, ¿qué solución encuentras con respecto al problema de la corrupción? Y va de la mano con otra pregunta que tenemos y es, ¿cómo algunos países han logrado superar el tema de la corrupción predatoria y qué fue lo que hicieron? Wow, esas dos preguntas sí que son difíciles, porque me gustaría tener más respuestas, pero creo que hay algunas líneas de acción que puedo comentar, pero definitivamente lamento decepcionarles. No tengo la respuesta a una pregunta tan difícil. Creo que hay algunos ejemplos, quizás pensando en términos cercanos. Yo me atrevería a hablar de Colombia, por ejemplo. Es decir, Colombia sí que experimentó en los 90 con el avance del narcotráfico, corrupción predatoria. O sea, de hecho, el manual de estudios, ustedes leen a Susan Rose Ackerman, ¿no? En el capítulo, creo que es el 7º de su libro, que habla de la cleptocracia, ¿no? Que ya sería como, la cleptocracia sería como la degradación última de la corrupción predatoria, ¿no? Ya donde estamos a niveles de Somalia, digamos, un poco Haití, ¿no? Que también es una cleptocracia prácticamente, Afganistán. El plata o plomo es probablemente el ejemplo de manual de corrupción predatoria, ¿no? Plata o plomo, o acepta el soborno o aparece muerto el funcionario, ¿no? Eso era el típico ejemplo de la corrupción predatoria. Y creo que Colombia logró salir del fondo. No es que Colombia hoy sea el país consolidado, pero sí creo que Colombia hizo muchas reformas importantes que contrarrestaron los niveles a los que estaban en los 90. Entonces, Colombia tiene muchísimos desafíos ahora. Yo creo que si comparásemos a la Colombia de Pablo Escobar con la de hoy, vemos avances. Entonces, creo que sí hay ejemplos como el colombiano, donde se ha logrado disminuir una situación como la descrita, ¿no? Quizás sea, en términos culturales, el ejemplo más cercano que se me ocurre, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta, en este caso de Pablo Hurtado, dice,
¿Cuál crees que sería el tema prioritario para que tenga mayor impacto sostenible en la lucha contra la corrupción? ¿La prevención o la sanción? Bueno, yo creo que la experiencia nos está demostrando que la prevención, porque yo creo que todavía en Guatemala no estamos listos para tener una conversación desapasionada sobre las lecciones del periodo 2015-2019. O sea, todavía hay, nuestro corazoncito está demasiado, digamos, eh, fresco ante esa experiencia y quizás tenga que pasar un tiempo hasta que podamos hacer un recuento de los éxitos y fracasos de ese periodo. Pero creo que la persecución es importante. O sea, definitivamente no se puede combatir corrupción sin persecución, pero no puede ser la única vía para reducir la corrupción. ¿Por qué? Bueno, porque al final, si regresamos a lo visto, ¿no? En la presentación, lo que nos dice la literatura es, miren, en la medida que las condiciones políticas o legales no estén dadas, va a haber corrupción. Y entonces, si comienza a haber una persecución criminal a la corrupción, pero no están listas las reformas institucionales, pues eventualmente va a pasar lo que pasó en Guatemala, ¿no? O sea, el revés. Que ojo, no es el único caso. Si ustedes miran el caso rumano, es muy parecido, ¿no? En Rumanía hubo una comisión anticorrupción y lo que terminó pasando es exactamente lo mismo que en Guatemala. La clase política se organizó, lanzó ataques a la comisión anticorrupción, bueno, a la fiscal anticorrupción, y terminó el famoso Dragnea, ¿no? Que era el acusado contra la corrupción, terminó ganando, ¿no? Esa lucha dialéctica, ¿no? En la que se desacreditó el esfuerzo de la fiscalía. Aquí pasó lo mismo, en Brasil más o menos vemos que van por el mismo camino. Es decir, siempre esos caminos tienen un alcance limitado si no van acompañados de otras reformas. Por ejemplo, si ustedes ven el caso chino, China pasó de corrupción predominantemente predatoria a corrupción de otro tipo, ¿no? Que, ojo, otra vez insisto, no es que sea el escenario ideal, pero sí logró reducir la corrupción predatoria precisamente a partir de una reforma al servicio civil. ¿Sí? En la medida que se generó cierta meritocracia en el servicio civil, China redujo la corrupción predatoria. Tiene otro tipo de corrupción, sí, un poco más manejable y sobre la cual tiene que trabajar, ¿no? Yo creo que la reforma de Xi Jinping va un poco por ahí, pero es otro ejemplo interesante de cómo se puede transitar de uno a otro. Y no fue la persecución, que ojo, sí la hubo, ¿no? Bo Xiaolai fue uno de los perseguidos en China, ¿no? Un político muy, muy conocido. También recibió persecución penal por corrupción. O sea, no es que la corrupción, la persecución penal no importe, pero creo que sí importa mucho más la parte de las reformas, ¿no? Perdón. Tenemos una pregunta de José Yac, a quien aprovecho para enviarle un saludo, y que nos plantea cómo enfrentar el tema de la corrupción en un país diverso culturalmente, Edgar. Bueno, ahí sí que no soy el más calificado para contestar. Yo creo que digamos, la variable multicultural obviamente tiene su rol, ¿no? Y ahí yo creo que nuevamente el pluralismo y la apertura, digamos, son fundamentales, ¿no? En la medida en la cual un Estado con características multiculturales como la nuestra, ¿no? Tenga espacios abiertos a la participación para todos los sectores, cosa que, digamos, echamos mucho en falta en nuestro país, pues también se abre la participación a todos los sectores y eso a su vez es un instrumento más de fiscalización. Creo yo que por ahí va un poco la reflexión macro, ¿no? Pero insisto, yo ahí sí reconozco mis limitaciones en el tema y no puedo andar mucho más. Gracias. María Antonieta del Cid plantea, de acuerdo a las definiciones que tú has dado, podríamos decir que Guatemala sufre de las 4 modalidades que tú presentaste en el tema de corrupción. Sin embargo, muchas mediciones se basan en encuestas de percepción. ¿Cómo podemos tener una medida más objetiva para poder comparar países? Eso es una excelente pregunta. Una cosa que se dice mucho en estudios anticorrupción y una crítica que se le hace muchísimo al ranking de percepción de corrupción que hace Transparencia Internacional es precisamente ese, que son percepciones.
y que no hay una cifra cardinal. Es decir, yo no puedo decir de cero a, o sea, digamos, me refiero en una medición objetiva, ¿no? Como el PIB. El PIB per cápita de Guatemala son $4,000 y el de Alemania 40,000. Bueno, ahí tengo una perfecta comparación. Mientras que si yo digo, bueno, el país más rico número 1 es Estados Unidos y Guatemala el 100. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No tengo un parámetro objetivo de comparación. Esa es la clásica crítica que se le hace a todos los índices anticorrupción, que tienden a exagerar la corrupción en algunos países y a minimizarla en otros, que muchas veces, por ejemplo, y lo vimos en Guatemala, si ustedes miran el índice de percepción de corrupción, Guatemala ha empeorado mucho en los años que han pasado, y probablemente ha sido los años en los cuales ha habido mayor persecución contra actos de corrupción. Obviamente, un marcado retroceso en los últimos 2 años, ¿no? Pero de todas formas, ustedes ven el indicador de 2017, 2018, 2019, Guatemala parecía peor. ¿Y por qué? Porque los casos de corrupción que aparecen obviamente condicionan el índice. Cuando la gente se le pregunta, ¿hay corrupción en Guatemala? Sí, sí salen un montón de casos en los medios, ¿no? De modo que lo que siempre se ha tratado es de encontrar una medición cardinal para medir la corrupción. Sinceramente, es un debate inconcluso en la literatura, o sea, no hay así como una respuesta. Creo que lo que sí se puede empezar a hacer es quizás digamos, se me ocurre que la metodología más importante puede ser el estudio de casos, ¿sí? Y a partir del estudio de casos, probablemente ver cuál es el tipo de corrupción que predomina en un país, porque es cierto, en Guatemala hay los 4 tipos de corrupción. De hecho, en todo el mundo hay los 4 tipos de corrupción. La pregunta es cuál predomina. Y yo creo que en Guatemala predomina la predatoria, ¿no? Mientras que en Estados Unidos predomina probablemente la corrupción rentística, ¿no? Entonces uno puede entender mejor la corrupción. Ahora, con esto cierro para no extender más. Ahí el problema va a ser que estamos comparando manzanas con peras, ¿no? Entonces, si Guatemala tiene presencia alta de corrupción predatoria, no es justo compararle con Estados Unidos, ¿no? Que tiene problemas de lobby, de cabildeo, de rentas, ¿no? Entonces, quizás a contentarnos menos con comparaciones entre países y a contentarnos más con entender cualitativamente la corrupción, creo que es una solución. Gracias. Te pregunta Irene Díaz, ¿hasta dónde la corrupción se potencia o merma según los niveles de desigualdad en una sociedad? Bueno, eso yo creo que es un hecho, que puede jugar un rol importante la desigualdad. O sea, realmente hay muchas variables en la corrupción, pero por ejemplo, en ambientes desiguales, obviamente fusionado con otras variables, ¿verdad? Pero por ejemplo, la desigualdad hace que en muchos casos digamos, una forma de sobrevivir, digamos, sea la corrupción. Y aquí en Guatemala yo creo que tenemos un ejemplo perfecto. El empleo público a falta de un servicio civil, pues es una relación clientelar patronal, ¿no? Entonces, básicamente hay corrupción por esa desigualdad ante una economía que no genera oportunidades, que no genera prosperidad, etcétera, etcétera. Pues hay una masa importante de personas que su forma de sobrevivir, su forma de escalar es el empleo público, ¿no? Los abogados además podemos contar bien la historia porque el gremio es productor de empleados públicos, ¿no? No siempre reclutados por mérito, sino por relación patronal, ¿no? Digamos de patronazgo. Entonces sí, la desigualdad es una fuente de corrupción en muchos casos. Por supuesto, se manifiesta de forma distinta según el contexto de cada país, pero definitivamente es un factor y también, no me lo está preguntando directamente, pero al revés, también la corrupción es un generador de desigualdades, ¿no? En la medida que se come el pastel, multiplica la desigualdad. Gracias. Por razones de tiempo y les pedimos su comprensión a los socios, vamos a tener las últimas 2 preguntas. La primera es de Andrea Morales y dice, si combatir la corrupción depende de decisiones de quienes se benefician de la misma, ¿qué condiciones se necesitan para que los corruptos decidan aceptar dejar de beneficiarse? Perdón, se me cortó la conexión, discúlpame. Te lo repito. Si combatir, la corrupción depende de decisiones de quienes se benefician de ella, ¿qué condiciones se necesitan para que los corruptos decidan aceptar dejar de beneficiarse?
Sí, esas son preguntas ya de las que todos, a mí me gustaría también tener la respuesta. Lo que hemos visto en algunos contextos es que generalmente son momentos, ¿no? Son momentos en los que se abren las oportunidades. Obviamente, yo, por ejemplo, les hago una reflexión muy guatemalteca, pero si ustedes piensan en las leyes que han pasado en pro de la transparencia, siempre han sido en contextos críticos. 2009, por ejemplo, que fueron las protestas por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, es el año en que se aprueba la ley de comisiones de postulación, que no, a ver, no fue la solución, pero transparentó un poco el ejercicio de las comisiones de postulación. Si ustedes ven, 2015 también fue el origen de reformas electorales, que está bien. No son las reformas electorales ideales, pero favorecieron algunos espacios de victoria. Entonces, generalmente cuando hay alguna coyuntura crítica y la clase política está vulnerable y quiere mostrar buena voluntad, hace reformas. A veces, y esto también se estudia un poco en reformas judiciales, a veces la motivación de la clase política suele ser la presión extranjera. Cuando, en el caso de los 80s en Guatemala, cuando te ves cerrado al mundo y te presiona la comunidad internacional, pues bueno, haces alguna reforma, ¿no? Que es lo que se esperaba, por ejemplo, con la ley de competencia y no ha pasado, ¿no? Que obviamente era un factor, pero creo que son algunos ejemplos de cómo se abren esas ventanas de oportunidad, pero es un poco sujeto a variables externas, ¿no? Por último, Edgar, Francisco Golom de la Universidad Rafael Andívar pregunta, ¿cuál es el escenario que se prevé para el año 2022, para el próximo año, que va a ser preelectoral y donde posiblemente vamos a tener un relevo en las judicaturas, digamos, sin relevo, perdón, en las judicaturas, donde tenemos un presupuesto que va a estar focalizado en funcionamiento y no en inversión? Entonces, ¿pueden surgir nuevas dimensiones de corrupción o ya rebasamos las posibilidades y la creatividad? No, yo creo que un poco el riesgo y quizás mi reflexión final iba en ese sentido y aprovecho aquí como amarrar mi conclusión con esta pregunta. Mi preocupación grande es que eh, yo les dije, bueno, la corrupción predatoria te genera estos problemas, ¿sí? Que es falta de servicios porque todos los recursos van a los bolsillos de los corruptos, pero el problema es que la corrupción evoluciona y entonces el narcotráfico es el perfecto ejemplo, ¿no? El narcotráfico primero necesita comprar jueces para poder operar en impunidad, pero luego se da cuenta que puede vender obra pública, luego se da cuenta que puede acceder a la alcaldía, que puede ser a la diputación y va creciendo, ¿no? Y creo que un poco el riesgo que tenemos en Guatemala con ese escenario que se plantea en la pregunta es ese, ¿no? A que se profundice el modelo predatorio hacia no sé si hacia una cleptocracia, ¿verdad? Porque la democracia formal se respeta, o sea, hay elecciones, etcétera, pero sí puede evolucionar a un clima más cerrado, ¿no? No sé si a un tipo Nicaragua o qué, porque esas condiciones son particulares en cada país, pero no me cabe duda que si el modelo sigue avanzando como va hasta ahora, hay dos caminos, o colapsa por algún factor exógeno como 2015, o se profundiza. Y yo tendería a pensar que se profundiza, porque no veo en el horizonte algo tipo 2015, aunque por supuesto si me preguntaban esto en 2014, yo lo dije, no veo ningún horizonte y ocurrió el 2015, ¿no? O sea, siempre esos cisnes negros pueden pasar, pero pareciera que lamentablemente todo va por mal camino, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Les pedimos una disculpa, pero por razones de tiempo no podemos agotar tantas de las preguntas que llegaron. Sin embargo, les planteamos que esas consultas que ustedes tienen y los comentarios los podamos abordar en su momento en la fase de las dinámicas de grupo. Previo a la dinámica de grupo, quisiéramos presentar los resultados de la encuesta que realizamos hace algunos minutos. Así que les voy a pedir favor al equipo de CAS para que podamos ir presentando los resultados. La primera pregunta, ¿cuáles son las áreas de la esfera pública que se mencionan a continuación en las que ustedes consideran más proclives a la corrupción? El primer punto habló que la sociedad en general es proclive a la corrupción con un 35%, seguidamente del gobierno en cualquiera de sus niveles y de los partidos políticos. Más atrás aparecieron los entes de seguridad y justicia y el sector empresarial. Pasamos a la siguiente pregunta.
La pregunta número 2, ¿cuál es el poder del Estado más proclive a la corrupción? El 58% planteó que es el Congreso de la República, el 27% el gobierno central y el 15% el organismo judicial. Siguiente pregunta, por favor. La pregunta número 3, ¿en qué problema público ven ustedes más reflejada la corrupción? El 39% habló del tema de la justicia como uno de los puntos donde se ve más reflejada la corrupción, el 24% en la seguridad pública, el 21% en el sistema de salud y en menor medida, 9% la seguridad alimentaria y nutricional y 6% la educación. Pasamos a la última pregunta, la pregunta número 4. Y la pregunta número 4 versaba sobre si consideran ustedes que se incrementó la corrupción con la situación de la pandemia de COVID-19. El 55% dijo que sí, el 33%, cosa que es significativa, plantea que es lo mismo con pandemia que sin pandemia, y por igual medida el no y el no sabe. Así que podríamos decir que tanto el sí como el es lo mismo en pandemia que sin pandemia tienen mayor relevancia. Muchas gracias al equipo de CAS por la proyección de los resultados de las encuestas que nos van a servir para orientar el trabajo que vamos a realizar a partir de este momento. Y es que vamos a trabajar en 4 grupos donde los invitamos. En el grupo número 1 van a trabajar con Edgar Ortiz. En el grupo número 2 estarán con su servidor, Yair Dabroy. En el grupo número 3 con Cintia Fernández. Y en el grupo número 4 van a estar trabajando, en este caso, con Annalisa Tabarín. Así que los invitamos a que puedan irse vinculando a cada uno de los 4 grupos. La idea es que podamos ir pensando en 3 acciones. En este caso, así como la tuvimos para el 2020, que tratamos de compaginarla con la readecuación al tema de la situación de los cambios por la situación de la pandemia, ahora en este caso vamos a estar buscando cómo podemos contribuir a una cultura de la legalidad y a la lucha de la corrupción. En este caso les recuerdo que para poder plantear y discutir esas 3 acciones, piensen en un verbo que permita orientar las acciones que están proponiendo cada uno de los socios. Así que le pido su colaboración al equipo de apoyo de CAS para poder conformar los 4 grupos de trabajo. Con mucho gusto, Yair. Por favor, a todos los participantes, en este momento vamos a proceder a abrir las salas. En sus pantallas les va a aparecer un mensaje donde deben aceptar el ingresar a las salas, por favor. Proceda a abrir las salas y pues, muchos éxitos en el trabajo. Mina, si tienes algún problema con el ingreso a las salas, me cuentas. Yo estoy por aquí conectado. Bien, bienvenidos a todas y a todos. Vamos a continuar con el cierre de nuestra reunión de socios. Para ello hemos delegado a un vocero
de cada uno de los 4 grupos. Así que invitamos al primero de los grupos, en este caso las personas que estuvieron trabajando con Edgar Ortiz, para que puedan presentar las 3 acciones que contribuyan desde sus organizaciones a la lucha contra la corrupción y la cultura de la legalidad. Así que dejo en el uso de la palabra al vocero del grupo número 1. Muchas gracias. Bueno, a mí me eligieron como vocera y entonces paso a la primera. Es educar a todo nivel y desde la familia para hacer conciencia del impacto que la corrupción tiene en el desarrollo económico y social del país y las repercusiones que podría tener a nivel personal. Promover códigos de ética en el respectivo ámbito de desempeño. Y de ahí hay una tercera que, pues promover más uso de tecnologías de información en la función pública que promuevan transparencia en la ejecución del gasto, solo que como esto no lo podemos hacer desde las organizaciones, pues sería como hacer conciencia en la importancia de más uso de tecnologías de información en el sector público. Y voy a mencionar una cuarta, perdón, pero esta cuarta también es importante, promover la participación de los jóvenes en el combate a la corrupción. Gracias. Muchas gracias a María Antonieta del Cid, vocera del grupo 1. Pasamos al grupo 2. En este caso, las personas que trabajaron con su servidor, José Yac, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Un saludo cordial desde el organismo indígena Nalevi del grupo número 2, que fue un honor trabajar con varios de los colegas aquí, socios de la CONRA. Quiero compartir con ustedes los 3 puntos más importantes que el grupo concluye. El primero, coincidíamos con el grupo número 1 de que debemos de hacer promoción y planes de educación sobre una estrategia de prevención de la corrupción basado en una estrategia de reconocimiento y de pertinencia cultural, es decir, una incorporación de una visión multicultural bajo esta estrategia de acuerdo a la vida, a la localidad, los territorios, la diversidad, las formas de comunicación y las formas de organización propias, es decir, usando cosmovisiones y idiosincrasia de los pueblos. Vivimos en un país multicultural, 25 culturas, y creo que es oportuno hacer esta estrategia. El segundo es que la formación ciudadana y las propuestas de fortalecimiento al sector justicia, sin dejar al lado los temas vinculados al sistema político electoral, ¿verdad? Una justicia potente que responda hacia una aplicación severa, ¿verdad? De acuerdo a los casos que se le presenta y no con sesgos. Y el número 3, acercar a la ciudadanía desde lo local a la construcción de una ciudadanía plena con actitudes ciudadanas que impacte al fortalecimiento del sistema democrático nacional. Es decir, sentar las bases desde los locales, desde diferentes lugares donde estamos para hacer todo un fortalecimiento democrático fuerte y potente para que el país pueda cambiar y ser más exigente en su rendición de cuentas y por ende atacar la corrupción. Muchas gracias de parte del grupo 2. Gracias, José. Damos paso al grupo 3, quienes trabajaron con Cintia Fernández para que su relatora pueda presentar los 3 compromisos en temas de lucha contra la corrupción y cultura de la legalidad. Nos emocionamos como grupo y encontramos 11 acciones, 12 iban a hacer y nos cortaba el tiempo, pero priorizando, creo, vámonos a la segunda, Cintia. Creo que muy importante es formar y capacitar desde espacios de organización política, especialmente jóvenes con titularismo de historia, pero también, como indicaba Miguel en su intervención, se tiene que formar desde las capas sociales más fundamentales, rebasando familia, el espacio municipal, el espacio de participación, y que desde ahí empiece ese concepto de ciudadanía, de participación y de auditoría. Implica esto también los conceptos como gobierno abierto para poder realmente fiscalizar, establecer esos mecanismos que permitan acceso a la población para el control y la rendición de cuentas. Y lo que veíamos en la primera diapositiva era mucho el cómo, Cintia, tal vez ver ahí los temas que tienen que ver más con gestión, planificación, promoción,
la estructura jurídica, y creería que también hay que rescatar mucho el tema de la identidad y vinculación del servidor y del trabajador que está vinculado con una función particular dentro del Estado, tanto el sector público como el sector privado. Y discutíamos también un tema interesante, pues ya existen ciertos lineamientos en temas de prevención, pero políticas públicas, un marco un poco más atractivo y más coercitivo en este tema podría ayudar, tener una certeza de frenos a ciertas actitudes. Básicamente, gracias. Muchas gracias a los colegas del grupo 3. Damos pasos al grupo número 4 que trabajó con Annalisa Tavarini. No sé si es relator o relatora para dejarlo o dejarla en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Ninguno de mis participantes se animó a ser el vocero, pero yo estuve ahí apuntando todo lo que se debatió y se discutió y se planteó. Entonces voy a tratar de resumir lo que se acordó. Básicamente tendríamos 3 acciones que van como muy vinculadas una de la otra. Entonces, se indicaba sensibilizar sobre la importancia de luchar contra la corrupción y formar como los conceptos básicos de las implicaciones de lo que es la corrupción en el país. Otra, teníamos promover la cultura de la legalidad y también a su misma vez poder tener la opción de las normas de cumplimiento, de compliance. Y una tercera que engloba bastante lo que muchos de los demás grupos indicaron anteriormente, son fortalecer los procesos de formación internos y externos de las instituciones. Cabe resaltar, ya sea de lo público, lo privado, político, social y económico, ¿verdad? Cómo cabe en el área del gobierno, donde indicaban que fortalecer los procesos de formación a los servidores públicos también es parte de cómo combatir la corrupción. Gracias. Pues gracias a los 4 grupos y a todos los asistentes a la reunión de socios CAS 2021, en este caso para abordar temas vinculados a la lucha contra la corrupción y a la cultura de la legalidad. Quiero agradecer a cada una de las amigas y amigos que nos acompañaron el día de hoy y dejo en el uso de la palabra, en este caso al representante de CAS, Rudolf Teusen, para que dé las palabras de despedida. Muchísimas gracias. Solo me queda agradecerles a todos ustedes por su participación. A Edgar Otis, muchas gracias por su presentación tan profunda. Aprendí mucho sobre el tema tan complejo como la corrupción, no solo en nuestros países, Guatemala y Honduras, sino en otros lugares también. Muchísimas gracias, Jair, por tu manejo de este evento y tu moderación tan justa y tan eficiente al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por su participación bien activa y sus contribuciones a nuestra discusión de esta noche. Estamos precisamente a 8:15. Es un Punktlandung, como se dice en alemán, con este tiempo. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche y que en el año entrante podamos continuar nuestra cooperación. Muchas gracias. Solo Gracias queremos a todos. Antes de concluir, los quisiéramos molestar con que todos pudieran encender sus camaritas. A todos los socios se les brindaron unos materiales promocionales. No sé si ustedes tendrán por ahí a la mano unos pop-ups que decían socios CAS. La idea es de que nos tomemos una foto con los pop-ups si ustedes los tienen a la mano, si no, no. Y Álvaro nos hará el favor de indicarnos cuándo nos toma la foto.
Quisiera agradecer a todos, como indicaba Rudolf, a nuestro moderador, Jair Naboroy, por su moderación en este evento y a nuestro experto por su excelente disertación, el licenciado Edgar Ortiz, y a todos ustedes por estar ahí muy activos participando con nosotros. Entonces, Álvaro nos indicará. Gracias. Con gusto. Estoy ahorita verificando, están casi todas las cámaras encendidas y de verdad muchísimas gracias por participar en este evento. A la cuenta de 3 voy a tomar la primera foto, van a ser 2. Por favor sonríen y de verdad que fue una excelente velada. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, voy con el segundo grupo. También muchas gracias por sonreír y a la cuenta de 3 les tomo la foto oficial del evento. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias. Hemos tomado las 2 fotografías. Muchísimas gracias a todos. Entonces, sin más que agregar, como indicaba Rudolf, para ser puntuales, damos por concluida la reunión de socios CAS 2021. Ha sido un gusto para nosotros tenerlos en este evento y quisiéramos pues invitarles a estar participando en nuestros próximos eventos y en el otro año tener la reunión socios CAS 2021 también para dar continuidad de lo que presentamos el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches para todos. Feliz noche. Buenas noches. Feliz Buenas noche. Gusto de verlos y verlas, aunque sea de lejos. Gracias igualmente.